Iván Jesús Ortiguera. Quintero nació en mayo de 1995 en Pergamino, Buenos Aires, en una familia de clase trabajadora formada por sus padres, Juan Domingo Ortiguera y Nancy Quintero, junto a sus 5 hermanos. Iván, conocido como Pipo, era un joven sociable con un gran sentido del humor y sueños de ser futbolista profesional. Desde los 14 años cultivó una amistad cercana con Tamara Núñez, que con el tiempo se convirtió en un romance adolescente hacia 2011. Tamara, hija de Norberto y María de los Ángeles Núñez, vivía bajo el control estricto de su padre, Norberto, quien trabajaba en seguridad. Aunque el noviazgo entre Iván y Tamara era aceptado por las familias, Norberto veía la relación como un problema, ejerciendo un control desmedido sobre su hija. Este vínculo romántico floreció entre mayo y junio de 2011, convirtiéndose en el centro de la felicidad de los dos jóvenes, aunque también en una fuente de conflicto con el autoritario padre de Tamara. Antes de su relación con Iván, Tamara había tenido 2 romances que terminaron abruptamente debido a las amenazas de su padre, Norberto, conocido por su temperamento explosivo. Cuando Tamara y Iván comenzaron a salir, el control de Norberto se intensificó, culpando al noviazgo por su supuesto bajo rendimiento escolar. En más de una ocasión, confrontó al padre de Iván, Juan, incluso amenazando con lanzar al joven por una ventana si lo encontraba nuevamente con su hija. A pesar de las advertencias y el peligro, los 2 adolescentes continuaron su relación, desafiando la ira de Norberto. El 6 de enero de 2012, la situación llegó al límite. Norberto sorprendió a Iván en el cuarto de Tamara durante la madrugada y reaccionó violentamente, golpeándolo e insultándolo mientras Tamara intentaba frenarlo. Su cuñada Evangelina y, más tarde, la madre y el tío de Tamara intentaron intervenir, pero no lograron calmar a Norberto. Durante más de una hora, la furia del hombre creció hasta amenazar directamente con lanzar a Iván por la ventana si no lo hacía por su cuenta. Los gritos y el caos despertaron a los vecinos, quienes también se alarmaron ante la escalada de violencia en el departamento. Luego regresó y pudo advertir que la causa del escándalo era una aparente pelea familiar en el departamento de abajo, en el 7º piso. Justo ahí, entre la alaraca, pudo distinguir las desesperadas súplicas de Tamara a su padre para que detuviera la golpiza. En la escena, y ante la falta de reacción de Iván, Norberto le asestó al chico por lo menos 2 golpes con el puño cerrado. Uno le produjo la fractura del tabique nasal y otro le fracturó el maxilar inferior. En un acto desesperado, Norberto arrojó a Iván por la ventana del 7º piso, mientras el joven yacía inconsciente tras haber sido golpeado. El impacto fue mortal, y aunque los paramédicos intentaron reanimarlo, Iván perdió la vida en el césped del complejo. Tamara, en shock, llegó a casa de la familia de Iván para informar que éste se había lanzado por su cuenta, provocando que Bruno y Juan corrieran al lugar pero solo para confirmar la tragedia. A pesar de ser detenido temporalmente, Norberto fue liberado, ya que tanto Tamara como otros testigos respaldaron la versión de que Iván se había suicidado. Sin embargo, la autopsia reveló golpes previos a la caída, contradiciendo la versión oficial. El caso desató una fuerte controversia en la comunidad, dividiendo opiniones y poniendo en duda las declaraciones de la familia de Tamara. Los padres de Iván, convencidos de que su hijo fue asesinado, lideraron protestas exigiendo justicia, denunciando que Norberto no solo había golpeado a Iván, sino que también lo había lanzado al vacío, y pedían a la fiscalía que reabriera el caso con una investigación más justa. El dolor de la familia de Iván se hizo evidente en las declaraciones de su padre, Juan, quien rogó al fiscal que empatizara como padre y comprendiera el sufrimiento de perder un hijo.
Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando, el 8 de enero de 2012, varios vecinos decidieron dar sus testimonios a las autoridades, desmintiendo la versión presentada por Norberto. Estos nuevos testimonios, sumados a las sospechas de la familia Ortiguera, llevaron al fiscal Juan Andrés a ordenar la detención de Norberto y a reclasificar el caso como homicidio simple. A pesar de su arresto, Norberto se negó a declarar ante el fiscal. Mientras tanto, el abogado de la familia Ortiguera argumentó que el crimen debía ser considerado homicidio triplemente calificado por privación de libertad, alevosía y criminis causa, afirmando que los adultos presentes en la casa se habían confabulado para encubrir el asesinato. El 9 de enero, familiares, amigos y vecinos, junto con jóvenes convocados por redes sociales, organizaron una marcha hacia la fiscalía para exigir justicia. Tras reunirse con el intendente de Pergamino y el fiscal general del distrito, los padres de Iván recibieron información sobre los avances del caso, mientras la presión pública y los peritajes avanzaban para esclarecer los hechos. Otra manifestación tuvo lugar más cerca de la noche de ese mismo día, también convocada por amigos de Iván. Para entonces el segundo fiscal a cargo de la causa, Nelson Mastorchio, en conjunto con la defensa, reclamaban la pena máxima para Norberto. En medio de las averiguaciones, comenzó a tomar fuerza una idea no poco escabrosa, porque de un modo u otro y a partir de las declaraciones de los diferentes testigos, se empezó a sospechar de una relación entre padre e hija más allá de los límites naturales. Por lo mismo, la asesora de menores Andrea Abda realizó una denuncia contra Norberto a fin de que se investigara si abusaba sexualmente de su hija. La causa en cuestión recayó en la fiscal Karina Pollice. De ahí en más, las pericias psicológicas realizadas a Norberto concluyeron que tenía un celo especial, incluso enfermizo, en relación a Tamara. En medio de todo ese proceso transcurrieron 2 años, durante los cuales el principal sospechoso permaneció detenido en la unidad penitenciaria 13 de Junín, hasta que finalmente se anunció que se daría inicio al juicio. El mismo comenzó el lunes 17 de febrero de 2014 en el Tribunal Oral en lo Criminal de Pergamino. A cargo del proceso estuvieron los jueces Guillermo Burrone, Miguel Ángel Gaspari y Danilo Cuestas, acusado de homicidio simple con privación ilegal de la libertad. Norberto llegó custodiado y esposado durante esa primera audiencia. Los vecinos Norma, Milagros y Carlos brindaron un relato contundente y dieron detalles precisos de lo que escucharon y observaron esa mañana, complicando así la situación del acusado. Ellos vieron desde su balcón y fueron testigos de que Iván parecía estar inconsciente, puesto que no hizo ningún intento de aferrarse a nada, mientras su suegro intentaba lanzarlo al vacío. Además, la cabeza del adolescente estaba totalmente hacia atrás y tenía la mirada perdida, según describieron. En tanto, los padres de Iván también declararon y hablaron de las amenazas proferidas por Norberto. Además, describieron a su hijo como un buen muchacho, amante de la vida, que jamás se habría lanzado al vacío por su propia voluntad. Sin embargo, en su rol de defensor de Norberto, el abogado Néstor Liber Álvarez insistió en la idea de que Iván se había lanzado por sus propios medios, aunque aclaró que quizá no había tenido la intención de acabar con su vida. En sus palabras, era necesario y fundamental esperar que declarase la familia del acusado, pues después de todo, solo ellos habían visto en detalle la totalidad de lo sucedido. Por último, declararon los oficiales Diego, Pablo y Jorge, pertenecientes a la Policía Científica Bonaerense, quienes estuvieron a cargo de elaborar la secuencia de los hechos. Los 3 indicaron que, a todas luces, se trató de un crimen. Acto seguido, se ordenó realizar una inspección ocular en la escena del ataque fatal para la mañana del día siguiente.
En el procedimiento debían participar los 3 jueces, el fiscal Nelson, el abogado Pablo y el representante del acusado. Además, argumentando que nada habían hecho para evitar la tragedia, la defensa procedió a solicitar que María Evangelina y Néstor fuesen también investigados. Tal y como podría esperarse, la jornada resultó especialmente cuesta arriba para Juan y Nancy. En la mañana posterior, durante la inspección en la vivienda de Tamara y su padre, las autoridades se presentaron también en el 8º piso, donde residían Milagros, Norma y Carlos, a fin de constatar sus testimonios. Norberto también debió hacer acto de presencia, fuertemente custodiado por efectivos del servicio penitenciario y uniformados de la Jefatura Distrital de Policía y de la Comisaría Primera. El operativo requirió que el acusado vistiese chaleco antibalas. A la par, una manifestación espontánea se realizó frente al edificio. Así, entre gritos, vecinos, amigos y allegados a la familia de Iván, descargaron su indignación contra Norberto. El juicio por el asesinato de Iván Jesús Ortiguera culminó el 14 de marzo de 2014, cuando Norberto Fabián Núñez fue declarado culpable de homicidio calificado con alevosía. El acusado participó en la audiencia de manera virtual y durante sus alegatos reconoció que la situación se le fue de las manos al encontrar a Iván durmiendo con su hija. La condena fue de prisión perpetua, brindando un cierto alivio a los padres del adolescente, Juan y Nancy, aunque el dolor por la pérdida de su hijo permanecería por siempre. Juan expresó serenidad al recordar la sonrisa de su hijo, mientras Nancy, con fortaleza, subrayó que debía seguir adelante por sus otros hijos. El fiscal celebró la sentencia como ejemplar, y pese a los intentos de apelación de la defensa, la Suprema Corte de Buenos Aires ratificó el fallo en 2016. A 10 años de los hechos, Lucía, hermana de Iván, lo recordó con un emotivo mensaje en sus redes sociales, lamentando su ausencia y confesando lo difícil que ha sido aceptar su pérdida. En una entrevista posterior, mencionó que ni el condenado ni su familia pidieron perdón, lo que hizo aún más difícil el proceso de duelo. Con este trágico cierre, la historia de Iván se convirtió en una lección de justicia y resistencia para su familia y la comunidad.